tienen que ver con un tema que posiblemente muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas o lo hemos leído acerca de la muerte de Lázaro. Y para ello yo quiero que usted me pueda acompañar al libro de Juan, capítulo 11. Antes de leer el capítulo 11, yo quiero que usted pueda entender algo, porque este mensaje tiene un propósito claro para cada uno de nosotros: el poder entender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primero, aparte del milagro de la misma resurrección del mismo Señor Jesucristo, la resurrección de Lázaro viene a ser como el broche de oro para algunos de todos los milagros. Pero en realidad esta fue la señal más significativa que el Señor Jesús hizo para indicar como señal, como esa señal que nos indica que es salida, para indicar como señal que Él es el Cristo. Y yo quiero enfatizar en ese punto porque Él es el Cristo, Él es la promesa de Dios dada en Génesis 3:15, que tiene el dominio y el control sobre la vida y la muerte. Este evento que nosotros vamos a ir viendo juntos, que vamos a leer, dicho sea de paso, Juan 11, tuvo lugar pocos días, para ser más exactos, una semana antes de que Él vaya al Calvario, una semana antes de que Él fuera entregado para ser sacrificado. Ahora, cuando hablamos de milagros, yo quiero enfatizar un punto aquí. ¿Qué es un milagro? Y mucha gente, en el diccionario, milagro, el significado es el siguiente. Dice que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios y de acuerdo al diccionario o a un ser sobrenatural. Eso es un milagro. Y el milagro más grande que el ser humano puede tener no es necesariamente recibir una sanidad, que es parte de lo que el Señor tiene para nuestra vida, sino recibir verdaderamente la salvación en su vida. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús resucitó a Lázaro, eso es un suceso extraordinario que nosotros tenemos que ver y entender, maravilloso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 de Juan nosotros nos vamos a encontrar con la naturaleza, que Cristo se encuentra con la misma naturaleza humana que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que cada uno de los discípulos era como nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que eso significa, que era como nosotros? Que tenían errores, tenían defectos, estaban habituados al sistema. Pero también era una complejidad de emociones, era una complejidad de sentimientos. Y el ser humano, cuando está tan habituado al sistema y a los parámetros que el mundo le rige, que el mundo nos ha acostumbrado, la mayoría de nosotros cuando respondemos a algo, reaccionamos a algo, lo que hacemos en verdad es reaccionar a lo que el sistema ya nos ha acondicionado, cómo es que debemos reaccionar. Y cuando Cristo se encuentra con el ser humano lleno de emociones, lleno de sentimientos encontrados, porque no entiende, cuando el ser humano no entiende lo que hay más allá, simplemente entra en un estado de confusión. Y emocionalmente la muerte o el partimiento de alguien de esta tierra es un suceso doloroso, sin lugar a duda. Entonces, cuando el hombre está con esa complejidad de emociones, Dios se encuentra con una persona que muchas veces no va a darle cabida a la palabra de Dios, que es justamente lo que ocurre y lo que ocurrió en Juan 11. Vamos a ver por qué y a qué me estoy refiriendo. A pesar de que Dios mismo está hablando con dos personas, en este caso María y luego Marta, a pesar de que Él está hablando con ellas, ambas comienzan a dar un discurso conforme a un sistema, conforme a un parámetro que ellos han aprendido. Quiero que vayamos, por favor, rápidamente
al libro de Juan y vamos a leer el capítulo 11 del verso 1 en adelante. Amén. Dice el verso 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba, dice, Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes o por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, estaba apestando, fétido, ¿no? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque realmente tu palabra es preciosa, es lo que nuestra vida necesita, Señor. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser entendida en nuestro corazón y poder entender, Señor, que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres la resurrección y la vida, Señor, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra sea clara en cada uno de nuestros corazones, Señor, y verdaderamente nosotros podamos ser transformados conforme a los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y poder realizar lo que tú nos has llamado a hacer en esta tierra, cumplir tus propósitos, porque ese será nuestro deleite, como cuando tú le dijiste a los discípulos: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Permite, Señor, que nosotros podamos entenderlo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que vemos claramente en la palabra? Les decía que vemos ahí, en el caso de Marta y María, discípulas del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que ellas eran buenas discípulas? Lázaro también, por cierto. Pero Lázaro, ya sabemos que cayó en una enfermedad que era para la gloria de Dios. Dios iba a glorificarse a través de la vida de Lázaro, pero era necesario que ocurriera tal y como hemos visto cada uno de los puntos cuando hemos leído la Escritura. Era necesario que Jesús se quede más tiempo antes de llegar e ir a resucitar a Lázaro. Era plan de Dios que Él no vaya al encuentro desde el momento en que Lázaro enfermó. Pero lo que yo quiero remarcar aquí es que Él se encuentra con el ser humano. Amén. Con nosotros, con cada uno de nosotros, cualquiera que fuese la situación que nosotros podamos estar viviendo o que posiblemente vamos a experimentar, sí que ya no lo hemos hecho. Amén. Y el ser humano, habituado a un sistema de cómo proceder, de cómo hacer las cosas, de cómo es que nosotros deberíamos o tenemos que reaccionar frente a ciertas circunstancias. Cuando el hombre no entiende muchas cosas en su vida, normalmente esto trae confusión. Pero voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy tenemos lo que es un servicio, un culto al Señor, donde alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Lo hacemos así porque así lo hemos aprendido. Y luego de alabar al Señor, tenemos el tiempo de la palabra, donde se comparte la palabra. Y tenemos un horario y tenemos todo un sistema que hemos diseñado, ¿no? Pero que lo hemos de alguna manera heredado. Es la forma en que nosotros lo hemos transmitido por generaciones. Pero ¿cuántos saben que un servicio al Señor no necesariamente tiene que ser así? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber palabra, sí. Tiene que haber alabanza, tiene que haber oración, pero no necesariamente tiene que ser algo rígido. Porque de alguna manera nosotros como personas adoptamos parámetros que nos han enseñado, que hemos vivido, formas de proceder, formas de reaccionar, porque es lo que hemos visto, es lo que hemos aprendido. Y vemos aquí que el Señor Jesús se encuentra primero con Marta, y en el capítulo 11, del verso 20, dice que cuando Marta oyó que Jesús venía, ella salió a su encuentro
Pero María se quedó en casa y ella le dice, lo primero que le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él no habría muerto. Pero era plan del Señor que eso ocurra. Pero luego le dice ella misma, ¿no? Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, está ella expuesta, tiene no una confusión, tiene emociones encontradas, porque ella no sabe qué es lo que Dios va a hacer. Pero Dios le dice, Marta le dijo, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Amén. ¿Cuántos saben que lo que el Señor dice es? Y Marta, como buena estudiante, como buena alumna del Señor, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Ella estaba bien entrenada, conocía la Escritura. ¿Quién enseñó eso? El mismo Señor. Pasaba tiempo con ellos, pasaba con Marta, con María, con Lázaro y con otros discípulos. Y le dice: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué era necesario que el Señor haga este milagro? Porque hemos visto que Él resucita al hijo de la viuda de Naín, que era una región también, o a la hija de Jairo. Vemos resurrecciones, pero vemos resurrecciones que son inmediatas, ¿no? Que muere. Y en el caso de la viuda de Naín, vemos que ella está llevando a enterrar al hijo y el Señor lo resucita. En el caso de la hija de Jairo, el Señor la levanta. Pero en este caso, Él dejó que Él muera y que sea enterrado y que pasen. Era el cuarto día, según dice la Escritura. Los judíos tenían una creencia. La creencia que ellos tenían es que el alma reposaba en el cuerpo, o se quedaba en el cuerpo hasta 3 días aproximadamente. Esto era una creencia que ellos habían recibido por años, y probablemente se habían dado casos de catalepsia. ¿Entienden lo que es la catalepsia? Aquellas personas que dan la apariencia, no muestran pulso en su cuerpo y dan la apariencia que están muertos, y por eso es necesario que sean velados. Los velan justamente por si acaso se levanten, ¿no? Eso es. Y ellos creían que el alma solamente se quedaba hasta un máximo de 3 días. Esa es la razón por la cual el Señor va al cuarto día, para romper todo tipo de parámetros religiosos que hay dentro de las personas que están ahí. Porque Él no va solamente a resucitar a Lázaro, Él va para enseñar. ¿Cuántos saben que el Señor siempre nos está enseñando algo? Siempre nos está mostrando. Y Él le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. O sea, lo cual Él está diciendo, y le dice, y añade ahí en el verso 26: ¿crees esto? ¿Lo crees realmente? ¿Crees en tu corazón lo que estás escuchando? Y ella le responde de una manera, no voy a calificarlo, no lo voy a adjetivar, pero le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor le está diciendo que Él va a resucitar a Lázaro, pero ella está entendiendo que eso va a ocurrir, de acuerdo a su enseñanza, en el día postrero, lo cual también se va a dar. Lázaro es uno de los pocos hombres que va a resucitar varias veces. Amén. Pocos de los hombres que va a resucitar varias veces: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y otros. Y en el caso de María ocurre algo totalmente similar. En el caso de María, en Juan 11:32, vemos que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por qué no viniste?
¿Por qué no estuviste? Pero hermanos, el propósito de este milagro no es solamente resucitar a Lázaro. El propósito de este milagro es mostrar a la humanidad, mostrarle a ellos, a sus discípulos, mostrarnos a nosotros, sus discípulos. ¿Amén? ¿Cuántos entienden que son discípulos de Cristo? Que Él vino a destruir el imperio de la muerte. Él vino a destruir el imperio de la muerte. Hermanos, porque la muerte, el imperio de la muerte, porque aparentemente nadie puede deshacer la mayor obra que Satanás ha generado en el hombre. Y la mayor obra que Satanás ha generado en el hombre no son los hogares destruidos, no son las drogas, no es en lo que el hombre está atrapado o puede estar atrapado. La mayor obra que Satanás hizo sobre esta tierra es la muerte, la separación del hombre de Dios, que se trasluce, o que tenemos una figura en la humanidad, en la muerte física. ¿Sabe lo que el Señor está haciendo ahí? Él vino a revertir la muerte. Y en el momento en que Él está resucitando a Lázaro, lo que Él está diciendo, Él todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha cumplido el plan y el propósito por el cual Dios lo envió. Pero lo que Él está diciendo es: yo tengo el poder. Yo he venido a destruir este imperio. Yo he venido a destruir lo que Satanás ha establecido. Este mensaje fue claro, fue clarísimo. Juan 11:17 nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y ella le dice, Marta, en el 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, que vive, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es lo que Él les está mostrando ahí? Él está delante de un sepulcro. ¿Quién reina? ¿Quién reina en esta tierra ahorita? Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el creador del sistema. Él es el creador de lo que vemos, de la realidad que vemos, no de la verdad. Pero Jesús es el autor de la vida. Y Él está delante del sepulcro. Y se está mostrando frente al sepulcro. El sepulcro es el destino final de todos los hombres. Pero Él dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Oído a lo que Él está diciendo, porque lo que Él está diciendo, lo que está pasando con Lázaro, va a pasar con cada uno de ustedes. Amén. Lo que va a pasar con Lázaro va a pasar con cada uno de nosotros. Y era necesario que Él muestre esto. En el momento que Él está parado allí, Él se está enfrentando a la muerte. Está desafiando, o sea, simplemente está dejando la muerte a un costado, porque la muerte no tiene poder sobre ningún hijo de Dios. Sí, físicamente, temporalmente. Físicamente la muerte tiene poder temporalmente, pero no es para siempre, no es eterno, porque los que estamos en Cristo vamos a resucitar. Y nótese que Él, así como a cada uno de nosotros nos ha llamado por nombre, Él pudo haber dicho: sal fuera, y todos los muertos hubieran salido. ¿Cuántos saben que es así? Pero Él tuvo que decir: Lázaro. Amén. Lázaro, sal fuera. ¿Te imaginas? Porque si Él hubiera dicho: sal fuera, ¿a quién? Todos salen. ¿Pudo la muerte detener a Lázaro? No. ¿Puede la muerte detenernos? ¿Detener los planes que Dios tiene sobre nuestras vidas?
La Biblia dice, y el apóstol Pablo lo enseñó, que la muerte es ganancia. Para nosotros es ganancia. Y es interesante saber que Jesús, antes de su entrada triunfal, porque Él iba a entrar a Jerusalén, donde muchos querían proclamarlo como rey de los judíos, y ciertamente así le hicieron y le pusieron palmas, ponían su ropa para que Él pase, para que cuando Él pase, proclamándolo como rey. Es interesante que Él hace este milagro de la resurrección para mostrarnos algo a nosotros, que así como Lázaro resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Y podemos verlo. Por ejemplo, vemos en Juan 12, quiero el verso 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, dice, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús, por si acaso, ¿no? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero ¿cuántos saben que Satanás no puede estar tranquilo cuando las obras de Dios están actuando en la vida de sus hijos? Dice en el verso mismo, en el capítulo mismo 12, verso 10 y 11, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Después ya no se menciona de Lázaro, no sabemos si lo mataron o no, no dice, pero ¿por qué? Dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿De qué se apartaron? De su sistema religioso. ¿De qué se apartaron? De su sistema religioso. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender aquí en nuestro corazón y cuál debería ser nuestra actitud referente a la relación Dios con sus hijos? En primer lugar, lo que tenemos que ver es el proceder que el Señor Jesucristo hizo. Juan 11:41, y quiero que lo veamos juntos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús dice, y vamos a leerlo juntos, ¿qué dice? Alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde está puesta la mirada del Señor Jesús? En lo alto. ¿Dónde está su confianza? ¿De dónde vendrá mi socorro? Así es, quien hizo los cielos y la tierra. La mirada de Él está en lo alto. Y es lo que Dios quiere que nosotros, ante nuestras diferentes condiciones y circunstancias, mantengamos puesta la mirada en el Señor. Ciertamente, donde Marta estás viendo solamente muerte, sufrimiento, la pérdida de un ser querido, un daño probablemente irreparable para muchos, ¿qué es lo que Dios está viendo? El poder de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está viendo? La obra de Dios por la cual vino. Esa es la razón por la cual Jesús le dice, ¿crees esto? Le invita a creer. ¿Crees esto? Le dice. El problema aquí es que muchas de las circunstancias, cuando nosotros no tenemos un claro entendimiento de todas las cosas que Dios está haciendo, podemos entrar en un estado de sufrimiento. Cuando uno no entiende, lo que pasa en el corazón del hombre es que el hombre que no entiende sufre la consecuencia de no entender. Ahora, ciertamente podemos estar abrazados al Señor, podemos estar arraigados a las enseñanzas, pero eso no necesariamente representa que estamos creyendo verdaderamente su palabra. Y aquí el Señor le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees lo que la palabra de Dios dice?
siempre las circunstancias van a hacer de que nosotros pongamos la mirada abajo y no arriba, en las circunstancias. Pero el Señor nos enseña que nuestra mirada debe estar puesta ¿en dónde? En el Padre, en el Señor, hacia arriba. Vemos aquí que el Señor también da gracias, ¿no? Le dice el Señor, gracias por haberme oído, ¿no? Ahora, ¿cuántos saben que Dios siempre escucha nuestras oraciones? Que antes que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe de la necesidad que tenemos. Antes de que yo le pida algo al Señor, el Señor ya sabe qué necesito. Él sabe qué es lo que yo necesito. Por eso le dice, Padre, en el verso 11:41, gracias te doy por haberme oído. Pero obviamente más adelante dice, lo digo por ellos, no porque no me oyeses, sino lo digo por ellos. Y acá vamos a ver algo muy interesante en esta parte. Dios siempre escucha nuestras oraciones y nuestro clamor a Él. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Y para eso quiero ir a Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 8 voy a leer. Dice en su palabra, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sino sean conocidas. ¿Qué debe ser conocidas? Nuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios, en toda oración y ruego. ¿Qué más dice? Con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Miren que está relacionado con la oración, con nuestras peticiones. Y acá va concluyendo diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Dónde tienen que estar nuestras oraciones? Nuestras peticiones deben estar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, etc. Vemos ahí cuál debería ser nuestra actitud para poder entender el plan de Dios para nuestras vidas. Mucha gente se enoja con Dios. Muchos se han enojado con Dios. O simplemente no dicen nada, pero sienten como un enojo, como que Dios no me escucha, o no me quiere oír, no quiere hacerme caso. Parece, da la impresión. Pero hermanos, desde que estamos en la mano de Dios, Él ya está trabajando en nuestras vidas. Él ya está trabajando en nuestras vidas. Sin antes de decir nada. Él ya está comenzando a trabajar en nosotros. Pero Él no siempre va a hacer lo que nosotros queremos o como nosotros pensamos. Porque Dios obra de manera distinta a nosotros. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son los nuestros. Porque sus caminos no son mis caminos. Nosotros necesitamos alinear nuestro pensamiento a la obra, a la palabra de Dios. Y la gente que reniega de Dios es porque no le entiende y no le conoce. No conoce cuáles son los planes. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Tu hermano resucitará, le dice. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo sé. Y es lo que muchas veces invade nuestro corazón, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos nos invaden. Pero nuestras oraciones tienen que ser conforme a sus planes. No podemos esperar más allá de lo que Dios tiene pensado para nosotros. Hay cosas que simplemente no las vamos a entender en el momento. Da la impresión, yo no sé si ella estaba enojada o no,
si Marta o María, las dos habían quedado enojadas, pero de todas maneras le hicieron el reclamo al Señor. Le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Porque ellas ignoraban totalmente el plan de Dios. Y Dios no desea que nosotros ignoremos lo que Él tiene para nosotros. Él quiere que nosotros, voy a decirlo de esta manera, como ovejitas, esperemos en Él confiadamente. Y luego vemos una parte ahí donde Jesús lloró, ¿verdad? Que se conmovió, dice su corazón. Ciertamente se conmovió. El Señor, ¿de qué se conmueve ahí? ¿De qué se está conmoviendo? De la fragilidad del corazón del hombre. Lo fácilmente que el hombre puede ser manipulable por las circunstancias, por las cosas que hay alrededor. Tienen la palabra, ellas tienen la palabra, ellas conocen al Señor, han comido con Él, son amigos. La Biblia dice que le dice: el que amas está enfermo. O sea, había una relación genuina ahí. Y Jesús inicia 3 años de ministerio, pero ¿cuántos años de vida tenía esa persona antes de iniciar una relación con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto parámetro del sistema en el que el mundo nos ha acostumbrado hay en nuestra cabeza, que a veces contradice o quiere contravenir sin darnos cuenta? O queremos ajustar uno con el otro, hacer una mixtura ahí y no aceptar lo que Dios está diciendo. La muerte de Lázaro tuvo un objetivo claro: demostrar que Él es el Mesías, demostrar que Él es la resurrección y la vida, demostrar que en Él la muerte no tiene poder. En Él es la vida y Él es la resurrección para todos aquellos que están esperando en Él. Y lo hizo antes, porque Él les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre venga, padezca, muera y luego resucite. Se los dijo, se los enseñó. Y antes de enseñárselo, se los demostró lo que iba a ocurrir. Se lo demostró resucitando a Lázaro. Ese verso no te lo he dado, pero creo que está en Marcos 8:31 y también en Marcos 9:31. Primero con Marcos 8:31. Y les dijo, les enseñó lo que iba a ocurrir, les dijo lo que iba a acontecer. Marcos 8:31 y Marcos 9:31. Si lo tienen, dicen amén. Amén. Allá arriba quiero escuchar un amén. Amén, ya. Y comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Les enseñó o no les enseñó? Con Lázaro, ¿qué está haciendo? Les está mostrando. Les está mostrando lo que Él es. ¿Quién es Él? Les está mostrando que Él es el Cristo. Les está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Les está mostrando que Él puede tomar su vida y morir y volver a tomarla. Les está mostrando. Marcos 9:31. Por favor. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto, ¿qué le dice? Resucitará al 3er día. Y se lo mostró con Lázaro. Era necesario que Lázaro muera y resucite. ¿Para qué? Para mostrarles: yo tengo el poder, yo tengo las llaves. Pero ¿cómo, pastor? O sea, Él no tuvo las llaves cuando fue crucificado. Esa fue la consumación. Esa fue la consumación. Y la Biblia dice que bajó a los tártaros, es decir, a las profundidades de la tierra, y le quitó a Satanás el poder y el dominio que él tenía.
Pero Él les está mostrando: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Les está diciendo: yo soy. ¿Y qué es lo que vemos después? Que cuando Él muere, no. Pero han visto que Lázaro resucitó al tercer día. ¿No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Que el que cree en mí no verá, la muerte no se enseñoreará sobre esa persona. Y estoy parafraseando: eternamente, como lo hemos leído en Juan 11. No. Si no lo veo, si no meto mi dedo en su costado o en las llagas de su mano, no voy a creer. ¿Por qué? Él es la misma actitud que está teniendo María y Marta. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Están creyendo verdaderamente? ¿Creen lo que el Señor está diciendo? Y el Señor se los está mostrando, le está diciendo: va a ocurrir esto. Les muestra con antelación, con anticipación, lo que va a ocurrir con Él. Le muestra a través de Lázaro que Él tiene el poder para que crean en Él. Pero nuestro corazón, ¿cuál es el problema que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el problema que hay con nosotros? Nuestros pensamientos. El sistema. ¿Qué hace el sistema? El sistema nos ha acostumbrado, nos ha parametrado a vivir de una manera, a creer según lo que vemos, según lo que se nos ha enseñado. Y ojo, que el sistema también se introdujo dentro de las religiones. ¿Cuál es el objetivo? Confundir. Ellos eran buenos discípulos. Eran buenos discípulos. María, Marta eran buenos discípulos. Los discípulos de Juan eran buenos discípulos. Cada uno de ellos estaba aprendiendo. Pero ¿cuál era su problema? ¿Cuál era el problema que tuvo Pedro cuando Dios le habla? Pedro mata y come. Cuando le dice que vaya y le comparta a Cornelio, un hombre que no pertenece al pueblo judío. Pero le muestra un lienzo donde le muestra animales que ellos no podían tocar. ¿Qué le muestra? Le muestra un lienzo con animales prohibidos. ¿Y qué le responde Pedro? Mi religión me lo prohíbe. Le está dando al mismo Dios. ¿Con qué se está enfrentando Dios? ¿Con qué se está enfrentando Dios? ¿Con qué se enfrenta Dios cuando confronta nuestras vidas? ¿Con qué se enfrenta? Con nuestro sistema, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestros hábitos que están tan acostumbrados. La muerte de Lázaro y su resurrección tenía un solo objetivo específico: mostrar que Él es el Cristo, mostrar el poder y el dominio que Dios le dio, la autoridad que Él tenía, que Él es el Mesías. Él le muestra a través de la resurrección de Lázaro, porque no fue una resurrección como las otras. Porque en el caso de la viuda de Naín, ella estaba viuda y su hijo, su único hijo, era el único hijo que tenía, había muerto. Esta mujer estaba viuda, ya triste por la pérdida de un esposo, sin familia y su único hijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué resucita a este hombre, a este hijo suyo, de esta mujer? Para darle una herencia y una familia. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios resucita a la hija de Jairo? Siempre está relacionado dentro del contexto. Pero aquí, en el caso de Lázaro, el contexto es distinto. Él está mostrando que Él es Dios, que Él es la resurrección y la vida, que Él tiene el imperio, y Él ha venido a destruir al imperio de la muerte. Él les está mostrando a los discípulos: ¿ves ese imperio? Se acabó.
no más. Satanás ha sido destruido, ha sido derrocado, pero aún no ha muerto en la cruz, pero ya estaba anticipado. ¿Qué tenía que hacer Lázaro? Obedecer. Sal fuera. Amén. ¿Qué es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros cuando Él venga? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Él quiere que nosotros podamos venir a Él y entender que Él lo es todo para nosotros. Yo sé que decimos muchas veces, sí Señor, tú lo eres todo, pero en el momento que tomamos muchas veces acciones o decisiones, ahí demostramos verdaderamente si Él lo es todo. Amén.